Antes de iniciar la anatomía de superficie de las vértebras cervicales y torácicas y lumbares y la región sacra, quiero hacer un comentario. Las vértebras cervicales, el cuerpo tiende a ser cuboide, ¿sí? O si ustedes quieren, sus caras anterior y superior son cuadrangulares, mientras que el foramen triangular, el foramen vertebral es triangular. Las vértebras torácicas, el cuerpo tiende a ser como con buena voluntad, ¿verdad? Como forma de corazón, ¿verdad? Y el foramen es mucho más redondo que en las otras vértebras. Las vértebras lumbares, el cuerpo tiene un aspecto reniforme. Continuamos entonces. Anatomía de superficie de las vértebras cervicales y torácicas. Habitualmente pueden verse varios de los procesos espinosos, sobre todo cuando el dorso está flexionado y las escápulas traccionadas. Él tiene levantado aquí los brazos para traccionar hacia afuera las escápulas, ¿verdad? Y entonces podemos ver los procesos espinosos de las 7 y de las primeras vértebras torácicas. La mayoría de ellos puede palparse incluso en los pacientes obesos. No importa la cantidad de grasa, puede palparse, ¿sí? Debido a que en general la grasa no se acumula en la línea media. El vértice del proceso espinoso de C7 es el más evidente en la superficie, con el paciente erguido en bipedestación. A menudo es el único proceso espinoso visible, de ahí la denominación de vértebra prominente. El proceso espinoso de C2 puede palparse en la profundidad de la línea media. Aquí tenemos la línea media occipital. Y ahí vamos a ver nosotros una proyección externa localizada en la unión de la cabeza y el cuello, la protuberancia occipital interna. Y entonces, inferior a esa, haciendo un poquito de presión, podemos palpar nosotros el proceso espinoso de C2. C1 carece de proceso espinoso y su pequeño tubérculo posterior no es visible ni palpable. Los cortos procesos espinosos de las vértebras C3, C4, C5 pueden palparse en el surco nucal. El surco nucal lo encontramos nosotros en la línea media, en el centro de la cara posterior del cuello, al que nosotros le llamamos nuca, entre los músculos del cuello. Sin embargo, la palpación no es fácil debido a la lordosis. La lordosis es una curvatura que vamos a escribir cuando miremos la columna vertebral en su conjunto, ¿sí? La lordosis entonces es cóncava posteriormente. Miren, aquí tenemos la concavidad y eso hace que esto sea profundo, ¿sí? Y entonces se coloca profundamente en relación con la superficie, de la cual están separadas además por el ligamento nucal, que es una estructura triangular que tenemos nosotros en la línea media, separando el lado derecho y el lado izquierdo de la nuca. No obstante, debido a la longitud considerablemente mayor del proceso espinoso de la vértebra C6, se palpa con facilidad por encima del vértice visible del proceso espinoso de C7, ¿sí? Con el cuello flexionado. Al flexionar el cuello y el dorso, también puede verse los procesos espinosos de las vértebras torácicas superiores. Muy bien, con esta imagen hay que tener mucho cuidado porque uno se puede equivocar. Esto que ustedes miran acá son la región glútea. Esta es todo el dorso y aquí de este lado deberíamos tener la cabeza. Estos no son los brazos, estas son las piernas. Y entonces estas son las últimas procesos espinosos de las últimas vértebras torácicas. En los individuos muy delgados es posible ver una cresta continua. Aquí podemos observar nosotros la cresta continua que une sus vértices, ¿verdad? El vértice. Esta cresta continua es los procesos espinosos y el ligamento supraespinoso que une proceso espinoso con proceso espinoso. Aunque C7 es el proceso más superior, visible fácilmente y palpable, el proceso espinoso de T1 puede ser realmente más prominente. Los procesos espinosos de las otras vértebras torácicas pueden ser visibles en los sujetos delgados y en otros puede identificarse por palpación de arriba hacia abajo.
a partir del proceso espinoso de C7. Los vértices de los procesos espinosos torácicos no indican el nivel de la vértebra. ¿Sí? No indican. ¿Por qué? Porque miren cómo están solapados. Aquí está el vértice, pero la vértebra que corresponde es mucho más arriba, ¿verdad? Pues se solapan a la vértebra inferior. Miren cómo van solapando la vértebra inferior y se localizan a nivel de esta. ¿Sí? Esta se encuentra a nivel de esta vértebra, no de su propia vértebra. Si no se flexiona el dorso o no se flexionan las escápulas, los vértices de los procesos espinosos torácicos se sitúan bajo el surco longitudinal medio. Surco nucal y surco longitudinal medio. Surco longitudinal medio. Los vértices de los procesos espinosos suelen estar alineados entre sí, incluso aunque la línea colectiva se desvíe ligeramente en la línea media, ¿verdad? Y entonces, si nosotros le decimos a una persona que sospechamos que pueda tener alguna desviación de su columna vertebral, de pie sin camisa o sin camiseta, le decimos que trate de tocarse la punta de los pies y pasamos un dedo índice, el índice y el mayor, siguiendo la longitud de la columna vertebral para poder distinguir esas desviaciones que pudiéramos sospechar. Un cambio súbito en la alineación de los procesos espinosos adyacentes puede indicar la luxación o lujación unilateral de una articulación sigapofisaria. Así se les llama a las articulaciones de los procesos articulares. Pero una ligera mala alineación irregular puede deberse a una fractura del proceso espinoso. La corta duodécima costilla, no hay doceava, duodécima o decimosegunda costilla, cuyo extremo lateral es posible palpar en la línea axilar posterior, puede servir de orientación para identificar el proceso espinoso de T12. ¿Estamos? Bien, la duodécima costilla con el proceso espinoso de T12 al seguir su trayectoria. Los procesos transversos de C1 pueden palparse en profundidad. Los procesos transversos de C1 pueden palparse en profundidad lateralmente entre los procesos mastoides, prominencia del hueso temporal, y el ángulo de la mandíbula. Y entonces puede uno localizar. Es un poco doloroso, la verdad, pero prueben ustedes tocarse sus procesos transversos. El tubérculo carotidio, tubérculo anterior del proceso transverso de C6, puede tener un tamaño suficiente como para palparse. Yo nunca lo he palpado. La arteria carótida común está situada por delante de él, ¿verdad? La arteria carótida común, aquí está la arteria carótida común, adelante del tubérculo o del proceso transverso del C6. En la mayoría de las personas, los procesos transversos de las vértebras torácicas pueden palparse en ambos lados de los procesos espinosos en la región torácica. En los individuos delgados, las costillas pueden palparse desde el tubérculo hasta el ángulo. Aquí queda el ángulo, ¿eh? El ángulo de un lado y del otro limita el dorso lateralmente. Ya estamos en toque de queda, solo pasa alguna que otra moto. Al menos en la parte inferior del dorso, por debajo de la escápula. Anatomía de superficie de las vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Los procesos espinosos de las vértebras lumbares son grandes, aquí en esta parte de acá, y se visualizan fácilmente. Ya quedamos que estas son las nalgas y entonces podemos ver los procesos espinosos de las vértebras lumbares. Cuando se flexiona el tronco, entonces se pueden ver. También pueden palparse en el surco medio posterior. El proceso espinoso de L2 sirve para estimar la posición del extremo inferior de la médula espinal. ¿Sí? Este 25 no tiene nada que ver, por favor. Una línea horizontal a través de los puntos más elevados de las crestas ilíacas, cresta ilíaca, el punto más elevado, hacemos una línea horizontal a través de los cuales, ¿sí?, de las crestas pasan por la punta del proceso espinoso de L4 y el disco intervertebral de L4 y L5. Este punto de acá, entonces, es el que sirve para ubicarse uno para hacer la punción lumbar.
Este es un punto de referencia útil al realizar una punción lumbar para obtener una muestra de líquido cerebroespinal. Y entonces aquí estamos viendo cómo se mete la aguja entra, perfora la dura madre, entramos al espacio subaracnoideo, ahí no hay médula espinal. La médula espinal se quedó arriba entre el disco intervertebral de L1 y L2. Y entonces se obtiene una punción lumbar bien hecha, nos va a proporcionar un líquido cristalino, como agua de roca, dicen, ¿verdad? Porque las rocas filtran el agua y sale cristalino. Y entonces, pero puede ser hemorrágico si hay lesiones traumáticas en la columna vertebral que hayan producido hemorragia o ruptura de estas estructuras. El proceso espinoso de S2 está situado en la mitad de la línea que une ambas espinas ilíacas posterior y superiormente. El proceso espinoso de S2 en la mitad de la línea que une ambas espinas ilíacas posteriores superiores, que están indicadas por unos hoyuelos cutáneos que se forman en esta parte. Ahí podemos observarlo. Entonces aquí está el cuerpo, el proceso espinoso de S2, que están formados por la fijación de la piel y la fascia profunda a dichas espinas ilíacas. Este nivel indica, miren ustedes, este nivel indica el límite inferior del espacio subaracnoideo, cisterna lumbar. La cresta sacra media puede palparse inferior al proceso espinoso de L5. En este punto entonces tenemos la cisterna lumbar y entonces por eso es que se hace segura la punción lumbar. El triángulo sacro que perfila el sacro está formado, aquí está el triángulo sacro que va a dar un perfil de donde está el sacro. Está formado por las líneas que unen las dos espinas ilíacas posteriores superiores y la parte superior de la hendidura interglútea entre las nalgas. Esto se lo pueden palpar cuando se bañan. Cuando se bañan ustedes pálpense ahí y para que puedan ir distinguiendo estas estructuras. El triángulo sacro es una zona frecuente de dolor por esguince en la parte baja del dorso. El hiato del sacro puede palparse en el extremo inferior del sacro en la parte superior de la hendidura glútea. Traten de palparse. Los procesos transversos de las vértebras torácicas y lumbares están cubiertos por músculos gruesos y pueden palparse o no. Miren, músculos gruesos. El coxis puede palparse. Se meten ustedes el dedito ahí en la hendidura interglútea, casi llegando al ano van a sentir ustedes la porción ósea del coxis. El vértice del coxis puede palparse a unos 2.5 centímetros posterior y superiormente al ano. El examen clínico del coxis se realiza con un dedo enguantado en el conducto anal.